Vamos a iniciar con el estudio de la teoría básica de estadística y comenzaremos definiéndola. Hay dos conceptos principales. El primero dice que es una ciencia que se encarga de seleccionar, recabar, organizar, tabular, calcular e interpretar datos numéricos o paramétricos para obtener información de ellos. Este concepto dice que es una ciencia aparte y hay otro que dice que es una rama de las matemáticas que puede hablar de una población con un solo número. Son los dos conceptos principales que hay. No se han puesto de acuerdo si es una ciencia aparte o es una rama de matemáticas. Se divide en dos ramas principales. La estadística descriptiva se encarga de analizar eventos que ya pasaron, se recaban los datos y se muestra qué pasó. Vamos a una escuela y le preguntamos a los niños cuánto dinero les dieron ayer para ir a la escuela. Se reúnen los datos y obtenemos el promedio. Analiza eventos pasados y nos muestra qué pasó en esos eventos. La otra rama es la estadística inferencial. Se encarga de hacer predicciones basada en información histórica, no es magia desde luego, y mientras más información se tenga sobre algo en el pasado, con más precisión podemos predecir el futuro. Si sabemos cuántas vacunas se han ido comprando del año 2000 hacia acá, son 20 años de información, y entonces podemos predecir cuántas necesitaremos en este año, en el que sigue y en el que sigue. Mientras más información histórica tengamos, mientras más años sepamos cuántas vacunas se compraron, con más precisión podemos predecir cuántas vacunas necesitaremos en el futuro. Entonces la estadística descriptiva estudia eventos pasados y la estadística inferencial nos ayuda a predecir el futuro. Los datos se pueden organizar de dos formas diferentes. Primero, los datos individuales son aquellos en los cuales tenemos un dato por cada elemento, participante o individuo que está dentro del estudio. Si son muy poquitos, se colocan en un arreglo. Un arreglo es una representación bidimensional, como esta, en la cual cada uno tiene su identificador, que sería este, y un valor que opera en el problema. Se le puso al identificador N1, N2 y demás por niño 1, niño 2 y niño 3, porque le preguntaron a unos niños cuánto les daban para la escuela. Entonces son 5 datos, 5 niños, y les preguntamos cuánto dinero les daban. Como son muy poquitos, los pusimos en un arreglo. Esta representación bidimensional se usa solamente cuando tenemos muy pocos niños o muy pocos elementos de estudio, como en este caso. Pero si son más datos, se ponen en una tabla de frecuencia. Vamos a aprender a construir una más adelante. Por ejemplo, en este cuadro solamente son 5, por eso pusimos un arreglo. Y aquí hay una tabla de frecuencia. ¿Cuál es la diferencia? En un arreglo hay un identificador, este es un niño, y este es el dinero que le dan. Y en una tabla de frecuencia le dan 5 pesos a 3 niños, le dan 10 pesos a 8 niños. Esta tiene solamente 5 niños y esta tiene 40. Es una tabla de frecuencias porque aquí muestra cuánto dinero le dan a cada quien y a cuántos niños les dan esta cantidad. Esto es una tabla de frecuencias y esto es un arreglo bidimensional. Esto es para datos individuales y para datos agrupados se ponen por intervalos. Un intervalo es una fracción o un espacio numérico. Se seleccionan por razones que vamos a ver más adelante. Tienen un límite inferior, que en este caso sería 0, y un límite superior, que en este caso sería 5. De 0 a 5 es un intervalo, es ese espacio numérico, y además cuentan con una frecuencia. Aquí el dato es fijo, en los datos individuales el 5 es fijo, 5 pesos exactamente le dan a 3 niños, pero aquí tenemos que de 0 a 5 pesos tenemos 7 niños, de 5 a 10 pesos tenemos 15 y así sucesivamente. La diferencia es que aquí para cada niño hay una cantidad y para estos 3 niños también hay una cantidad fija que sería 5, mientras que aquí hay un intervalo con un límite inferior y uno superior. Entonces tenemos datos individuales y datos agrupados por intervalos. También hay 3 tipos de medidas principales de inicio. Las primeras son las medidas de tendencia central, que se abrevian MTC. Indican el centro de la distribución, el número que más veces se repite y otras cosas. Entre las principales están la media, mediana y moda. También tenemos medidas de dispersión, que se abrevian MD. Muestran la distancia que hay entre la media y los datos, cuánto varían y la distancia entre el dato más chico y más grande. Y entre las principales están el rango, coeficiente de variación,
desviación estándar y varianza. También tenemos las medidas de asociación, que se abrevian MA, indican la forma, intensidad y sentido de la relación que tienen los datos bivariados entre sí, y entre sus principales medidas están la covarianza, la correlación y el coeficiente de determinación. Aprenderemos todo esto, medidas de tendencia central, medidas de dispersión y medidas de asociación. En estadística hay tres formas para denominar la cantidad de elementos que estamos estudiando. En primera está la población, y eso se abrevia con N mayúscula, se refiere al universo, a la totalidad de elementos que comparten una característica y sobre los que se va a estudiar. Se refiere a todos, sin excluir a ninguno, los elementos que comparten una característica. Por ejemplo, las primeras personas civiles que serán vacunadas contra el COVID-19 serán los mayores de 60 años. La población entonces serían todas las personas de este país que compartan la característica de tener 60 años o más. Si se quiere hacer un estudio y la población es demasiado grande, entonces se extrae una muestra que se abrevia con N minúscula. La población son todas las personas mayores de 60 años y la muestra es una pequeña porción de la población. Entonces, si quiero extraer una muestra, debo reunir estas condiciones. Debe ser al azar, es decir, que todos los elementos que integren la muestra se seleccionen por sorteo de la población, que todos los elementos que integran la población tengan la misma posibilidad de ser elegidos y que todos los elementos de la muestra tengan la condición de interés que los hizo pertenecer a la población. El tamaño de la muestra se hace con una fórmula, lo abordaremos más adelante, pero entonces quedamos que la población son todos, la muestra es una parte de la población que reúne estos requisitos, ser elegido al azar, tener la misma posibilidad de ser elegido y compartir la condición de tener 60 años o más, que es la condición de importancia para esta población y debe estar también en la muestra. El individuo es la parte más pequeña de una población y de una muestra y se refiere a cada integrante. Se le llama así sin importar su origen, humano, planta o animal, pero ahora con la generación de derechos para todos los seres vivientes, ya no se les dice individuo o elemento, sino participante. Entonces, toda la población es algo que comparte una condición, la muestra es una partecita de la población que comparte la condición, en este caso es de 60 años, y cada elemento que participa en la muestra es un individuo o participante. Tenemos algunos conceptos básicos de conteo. El primero es que una variable es una condición observable y medible que diferencia a un individuo de otro. Por ejemplo, la variable podría ser la estatura y un dato es el valor numérico que se le asigna a esa variable. Por ejemplo, aquí tenemos que la estatura del segundo participante es de 152 centímetros. Entonces tenemos variables. En este caso la estatura podría ser el peso u otra cosa que podamos observar y medir. Y un dato es el valor que se le asigna a esa variable. Te repito que en este caso la estatura del segundo participante es 1,52. 152 centímetros es el dato asignado a la variable estatura. En estadística pueden medirse dos tipos de variables. Las primeras son cualitativas, que no están asociadas a un número, pero se les asigna un espacio en la investigación si es necesario. Entonces, no usan números, usan cualidades. Entre ellas están las nominales, que no se pueden ordenar o no se les puede dar un orden, como el tipo de sangre, sexo, religión o si una persona fuma o no. Todos los tipos de sangre son igual de valiosos, no se pueden ordenar. La orientación sexual de una persona no tiene importancia, no puede ordenarse. Todas las religiones son igual de importantes y merecen el mismo respeto, no pueden ordenarse. Y es la primera variable cualitativa y se llama nominal. Otra variable cualitativa es ordinal, esas sí se pueden ordenar. Y, por ejemplo, si vas a un restaurante y te preguntan qué te pareció el servicio, tú puedes decir excelente, bueno, regular y malo, y esto desde luego tiene un orden, mientras que esto de aquí arriba no lo puede tener. Entonces las cualitativas no son números, son cualidades y hay nominales que no se pueden ordenar y ordinales que sí se pueden ordenar. Después tenemos las cuantitativas que están directamente asociadas a números y hay de dos tipos. Las variables
cuantitativas discretas, su naturaleza es que sean enteros y no tengan decimales, porque si tuvieran decimales perderían su naturaleza específica. Por ejemplo, si vas a una casa y preguntas cuántos autos tienen, te pueden decir que tienen 0, 1, 2, 3, 4, tienen que ser números enteros. No te pueden decir que tienen medio auto, porque si tienen medio auto, ya no es un auto, pierde su naturaleza. Igual con la cantidad de hijos, le puedes preguntar a una persona cuántos tiene, te responderá 0, 1, 2, 3, 4, o los que tenga, y si no tiene también, no puede tener medios hijos, porque eso perdería la condición de un hijo totalmente, o lo tiene o no lo tiene un auto o no lo tiene. Y también tenemos las variables cuantitativas continuas, que son aquellas que pueden tener decimales, y la cantidad de decimales que pueden tener depende del instrumento con el que midan. Si tenemos un metro infantil y medimos a una persona, puede medir 1.8 metros, pero si tomamos un metro un poco más preciso y medimos a la misma persona, nos daremos cuenta que en realidad mide 1.82 metros. Entonces, mientras más preciso sea el instrumento con el que medimos, más decimales podemos obtener y aquí no habría problema. Entonces tenemos dos tipos de variables, cualitativas y cuantitativas. Las cualitativas se dividen en dos: nominales, que no se pueden ordenar, y ordinales, que sí se pueden ordenar. Y las cuantitativas discretas son números enteros y continuas pueden tomar valores decimales. Hicimos un muy breve recorrido de todo esto y entonces te pido que hagas una breve investigación en Internet y en tus propias palabras, escrito a mano, en un documento PDF este fin de semana, me entregues brevemente respondido qué es la estadística descriptiva, cuál es la diferencia entre población y muestra, cuál es la diferencia entre datos individuales y agrupados y cuál es la diferencia entre los datos cualitativos y cuantitativos. Espero tu tarea este fin de semana. Muchas gracias.